Bueno, muy bien. Bueno, entonces la idea hoy es hablar de esto, ¿no? De la inteligencia emocional. Porque, ¿qué pasa, no? Como a lo largo de la vida aprendemos muchas cosas. Aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a resolver problemas matemáticos, aprendemos a usar herramientas tecnológicas aún grandes, a los 57, como yo. Pero, ¿qué también piensan que aprendemos a identificar nuestras emociones, si aprendemos a manejarlas y si aprendemos a entender las emociones de los demás? ¿Sí? La inteligencia emocional es este concepto que lo desarrolla un señor llamado Daniel Goleman, algunos lo ubicarán, sino también lo pueden buscar, que es interesantísimo. Esto fue en los años 90, que nos invita a reflexionar sobre qué, sobre una habilidad fundamental, que es la capacidad de reconocer, de comprender y de gestionar nuestras propias emociones al mismo tiempo que interactuamos de una manera eficaz con las emociones de las personas que nos rodean. ¿Mm? Espera, Me ¿me preguntaron, pasas la lucecita abierta, por favor, Isabela? espera un minuto que a ver si puedo silenciar yo. Ahí va. No era una pregunta, así que seguimos. Bueno, inteligencia, la inteligencia emocional, no se mide con un test tradicional. ¿Se acuerdan? Bueno, yo era de la época en la que muchos veces nos han tomado los test de inteligencia, ¿no? Estos test de inteligencia que se conocen miden la inteligencia académica, ¿no? Esta capacidad de a ver cuántos conocimientos tenemos en lengua, en matemática, en historia. Entonces, este tipo de inteligencia no se mide con un test tradicional, ni tampoco se enseña particularmente en la mayoría de las escuelas. Y sin embargo, influye profundamente en nuestra forma de enfrentar los desafíos o cómo construimos nuestras relaciones, y es fundamental para que podamos alcanzar el bienestar personal. Entonces, la idea de esta clase es tratar de explorar de alguna manera, bueno, qué es la inteligencia emocional, cómo podemos identificar los componentes que tiene esta inteligencia emocional, y lo más importante para mí, y que sirve y que es lo que nos queda, es pensar cómo podemos aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Para poder tomar decisiones más conscientes, para mejorar nuestras relaciones y para poder enfrentar con lo que llamamos resiliencia, que hemos hablado mucho de este concepto en este curso, tomar con resiliencia las dificultades que tenemos que enfrentar día tras día. Así que bueno, un poquito ese es la idea, digamos, de este concepto de inteligencia emocional. Esperen que ahora se me perdió el cursor. Hablando de la tecnología, acá estoy. Ahí va. Muy bien. Entonces, esta pregunta, ¿cómo ponemos inteligencia a nuestras emociones? ¿Sí? Entonces, para poder responder esta pregunta, primero, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Simplemente existen, están y cumplen una función esencial para nuestra vida. Serían algo así como un sistema de alarma, ¿sí? O una brújula, por ejemplo. Una alarma que se prende en algún momento para indicarnos algo, o una brújula que nos da como cierta orientación, ¿no? Como nos guían en diferentes situaciones. Pero ¿qué pasa? Si no las entendemos, si no las aprendemos, o sea, a manejar, entonces puede ser que actuemos de alguna manera
impulsivamente o que nos quedemos, ¿sí? Como atrapados en esos conflictos internos, ¿sí? Como en la rumiación, en esta cosa de no poder encontrarle una salida. Entonces, ¿qué significa ponerle inteligencia a nuestras emociones? ¿Sí? Es reconocer lo que sentimos. O sea, yo reconozco, sé que estoy enojado, sé que estoy triste, ansioso o feliz. Ese es el primer paso para poder gestionarlo, reconocer esa emoción. Después es comprender por qué me pasa. O sea, qué situación o qué pensamiento o qué interacción tuve que me generó esta emoción. El tercer punto es poder regular nuestra reacción. O sea, no se trata de reprimir eso que sentimos, sino de qué? De encontrar maneras constructivas de poder expresarlo y actuar en consecuencia. Y el último punto es usar esas emociones como herramientas. Los que cursaron la diplomatura de bienestar saben que Lenita siempre dice la cajita de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es usar esas emociones como herramientas. Entonces las aprovechamos para motivarnos, para resolver problemas, para poder fortalecer nuestras relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué, vamos a explorar ciertas técnicas, ciertas habilidades que nos permitan convertir nuestras emociones en qué? En aliadas en lugar de que sean obstáculos. ¿Sí? Este es el disparador inicial. Convertir nuestras emociones cuando las conocemos en aliadas y no en obstáculos. Bueno, esta es una de las, hay muchas definiciones de la inteligencia emocional. Yo elegí esta, ¿sí? Que es el conjunto de habilidades psicológicas del ser humano para, acuérdense, comprender, expresar y gestionar las emociones propias y en simultáneo reconocer y entender las de los otros, ¿sí? O sea, implica como los dos circuitos. Entonces acá tenemos, bueno, estos son los componentes, o por lo menos en una intención teórica, ¿sí? Siempre acuérdense, pueden encontrar en algún momento otros, pero son como los más importantes, ¿no? Que sería conocerse a uno mismo, manejar nuestras emociones, muy importante la automotivación, este concepto maravilloso cuando hablamos de poder ponernos en los zapatos de los otros, que es la empatía, y el control emocional. Vamos a ir uno por uno. A ver, conocerse a sí mismo, ¿no? Dentro de estos componentes. Conocerse a sí mismo, es como la base de la inteligencia emocional. O sea, ¿qué significa? Significa tener claridad sobre nuestras propias emociones, comprender cómo esas emociones influyen en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos, y reconocer tanto las fortalezas que tenemos como lo que llamamos debilidades y que yo siempre digo que son las áreas de mejora, ¿sí? Para no decir las debilidades, las áreas de mejora. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando somos conscientes de lo que sentimos, podemos responder de una manera mucho más efectiva a cualquier situación en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, si yo identifico que una crítica, ¿sí? Que esto pasa mucho, una crítica me hace sentir frustrada, ¿qué hago? En ese mismo momento puedo reflexionar, es como un minuto, un tiempo antes de contestar y evitar una respuesta que después voy a lamentar probablemente, que esté más supeditada por una reacción casi involuntaria, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, implica primero identificar nuestras emociones en el momento que están pasando, ¿sí? Ahora, no es siempre fácil de hacer, porque las emociones, ¿qué pasa? A veces se mezclan, ¿sí? O a veces nos aparecen como un poco confusas. Entonces, bueno, es un trabajo y es una práctica. El segundo punto para conocernos a nosotros mismos es entender lo que se llama los patrones de nuestra conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en general tenemos patrones de respuesta frente a determinadas situaciones. Entonces, una pregunta interesante para poder entender el patrón de conducta sería preguntarnos ¿por qué reacciono siempre de esta manera en X situación? ¿No? O sea, esa pregunta me va a permitir identificar el patrón, que es casi esa respuesta automática que tengo frente a determinados estímulos. Y por último, reconocer nuestras creencias y valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo traemos con nosotros y son de alguna manera están guiando esas creencias y esos valores nuestras decisiones. Es como que van moldeando nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, esto es un proceso que debe ser continuo, que lleva su tiempo, pero cuanto más nos conocemos, que yo creo que es un trabajo de toda la vida, insisto, cuanto más nos conocemos, más capacidad vamos a tener de crecer, de poder tomar decisiones mucho más conscientes y de relacionarnos de una manera como mucho más auténtica con los demás. Bueno, ese sería como uno de los primeros, como el componente base, digo yo, de la inteligencia emocional. Después está esto de manejar nuestras emociones, ¿sí? Manejar nuestras emociones, yo digo que es un arte. Pero la buena noticia es que ese arte se puede aprender, ¿sí? No hay que ser un virtuoso. Porque saber manejar nuestras emociones, ¿qué significa? Por lo pronto no significa ignorarlas y no significa reprimirlas, sino aprender a gestionarlas de forma que trabajen a nuestro favor, que no estén en nuestra contra. Y este componente de la inteligencia emocional nos va a permitir enfrentar situaciones que son desafiantes y lo vamos a hacer con mucha más serenidad, vamos a actuar de una manera mucho más consciente y esta actitud va a hacer que nuestra respuesta sea mucho más eficaz, ¿sí? Entonces, entre los conceptos imprescindibles, digamos, para manejar nuestras emociones, está esto de regular nuestras reacciones. A ver, cuando surge una emoción intensa, intensa quiero decir, imagínense, hagan un recorrido memorioso que hayan sentido ira. La ira es una emoción violenta, muy intensa, que cuesta mucho regular esa intensidad que surge, ¿sí? Otra es la tristeza también. Esas emociones que como que nos captan todo hasta lo corporal, es importante ahí hacer un punto, poder tener ese minuto de respiración consciente, de lograr detenernos y de poder tener ese segundo de reflexión antes de tomar la decisión de actuar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un espacio para poder elegir una respuesta mucho más adecuada. En simultáneo con esta capacidad de poder regular en ese segundo como tan importante y fundamental nuestra reacción, es tolerar la frustración. También dificilísimo, ¿eh? Nada es un ejercicio de mucho tiempo, pero que se logra con mucha práctica, pero es tolerar la frustración. Obviamente las cosas no siempre salen como esperamos, entonces manejar nuestras emociones nos va a ayudar a mantener la calma,
a poder, al tener regulada nuestra emoción, al poder tolerar la frustración, buscar alternativas y poder, digamos, continuar o tener un objetivo en este trámite emocional, ¿sí? Se dan cuenta que eso es actuar con inteligencia, y no la inteligencia del conocimiento, sino la inteligencia de activar las habilidades emocionales. El tercer punto, y no menos importante, es canalizar nuestras emociones hacia algo positivo. Por ejemplo, hay ejercicios para aprender a convertir la ansiedad que yo puedo estar sintiendo en motivación, ¿sí? Ejercicios de poder identificar la ansiedad, regularla, tolero la frustración que me produce esa aparición de la ansiedad y canalizo hacia algo positivo esa ansiedad, como por ejemplo ponerla en motivación. O si siento una tristeza importante, digo, bueno, encontrarle una oportunidad de alguna manera para poder cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? En este punto. Y bueno, y practicar la resiliencia emocional. Practicar la resiliencia emocional es un poco aprender justamente de los momentos difíciles que pasamos, en lugar de quedarnos atrapados en el lamento, en la rumiación, ¿sí? Vamos a ver por qué de alguna manera a veces las emociones perduran, ¿no? Y parece como que estamos en un loop del que no podemos salir. Así que practicar la resiliencia es poder también, ¿no? Resignificarla, no quedarnos ahí atrapados en esa emoción momentánea. Bueno, la automotivación. Para mí la automotivación es otro de los componentes clave que tiene la inteligencia emocional. Y se refiere un poco como a la capacidad de impulsarse uno mismo hacia el logro de metas, ¿no? La consecución de las metas. Incluso en ausencia de recompensa, porque muchas veces, bueno, si hay una recompensa externa, inmediata, obviamente hay como un impulso que se da natural. Bueno, no, puede no haber esta recompensa, sino que es un impulsarse interno, ¿no? Como una automotivación, como una habilidad de poder mantenernos enfocados o mantenernos comprometidos o mantenernos entusiasmados con los propósitos o con los objetivos, a pesar de que en esas metas que tenemos encontremos obstáculos, encontremos desánimo o aparezca la frustración. ¿Sí? Entonces, la automotivación es un impulso importantísimo. Y uno de los componentes, digamos, de la automotivación es la orientación hacia los logros. O sea, es el deseo de mejorar constantemente, poniéndome metas personales significativas, significativas para mí principalmente, ¿no? Y trabajando con mucha disciplina para poder alcanzar esas metas, esa orientación es un elemento clave dentro de la automotivación. Después está el optimismo y la perseverancia, que, bueno, el optimismo pasa, no digo no este optimismo de, el optimismo no es estoy siempre feliz, ¿no? Pero sí implica creer en la posibilidad de lograr, creer en la posibilidad del éxito, ¿sí? Una creencia personal, justamente me da la perseverancia, me hace mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo, incluso en adversidad, ¿sí? Estos son todos mecanismos internos, por eso digo que, bueno, unidos van generando todos la automotivación. Bueno, la autodisciplina también se aprende, es como la capacidad de poder distinguir y darle prioridad a las tareas importantes, ¿sí? Sobre elementos distractivos o gratificaciones instantáneas, es poder hacer foco.
Y la pasión intrínseca, que para mí es como encontrar la satisfacción en el proceso, ¿sí? Más allá, insisto, de las recompensas que podamos tener, hay una satisfacción personal que es el alimento, de alguna manera, de la automotivación. Porque la automotivación permite no solamente cumplir metas personales, cumplir metas profesionales, sino también nos permite como enfrentar desafíos con mucha resiliencia, con adaptación, con esta cuestión de la flexibilidad frente a los cambios y nos permite desarrollar una actitud muy positiva frente a las dificultades. Entonces es clave esto para el desarrollo personal y el desarrollo profesional, ya que fomenta justamente la proactividad y lo que es el aprendizaje continuo, ¿no? Que es tan importante. Seguir toda la vida abiertos a aprender. Bueno, empatía. La empatía, un concepto muy conocido, no sé si a veces es también tan fácil cuando nos imaginamos en la irrupción emocional muchas veces de unas conversaciones cuando se ponen como un poco álgidas. Pero bueno, ahí está lo interesante, ¿no? De tener esta habilidad, de alguna manera, como es la empatía, ¿no? La capacidad de comprender, de reconocer y de poder compartir también las emociones y las perspectivas que tienen los demás. Y eso nos permite establecer conexiones mucho más genuinas. ¿Por qué? Porque están basadas en el entendimiento mutuo, ¿no? Entonces es un pilar fundamental para poder construir relaciones saludables y relaciones efectivas. Entonces, dentro de la empatía, uno de los componentes importantes es el reconocimiento emocional. ¿Esto qué es? Esta es la habilidad de identificar las emociones en los demás. No solo a través de el lenguaje verbal, no solo a través de lo que las palabras dicen, sino también escuchando el tono de voz, las expresiones faciales, todo el lenguaje corporal es necesario, digamos, estar viendo, porque se acuerdan que cuando vimos Escuela para Familias, a veces no es concordante lo que estoy diciendo con la forma en la que lo expreso, ya sea con mi cara o con el cuerpo entero, ¿no? Porque el cuerpo siempre habla. La perspectiva. Esta perspectiva este es el concepto de ponerme en los zapatos del otro ciertamente, ¿no? Porque me pongo en el lugar del otro. Entonces, pienso su contexto, pienso sus necesidades, sus preocupaciones. De alguna manera, ese es el concepto de empatía, de me pongo en el lugar del otro y lo hago sin emitir juicios de valor, sin juzgar. La sensibilidad social justamente implica poder percibir estas dinámicas interpersonales y poder adaptar como mi comportamiento para poder facilitar esta interacción, esta comunicación y tener, digamos, cierta armonía con esta sensibilidad social. Y la actitud compasiva, que bueno, más allá de entender, es actuar, ¿sí? O sea, yo entiendo este contexto del otro, pero también implica que yo voy a actuar con consideración, con respeto hacia esas emociones y necesidades de los demás, aunque yo no esté absolutamente de acuerdo a veces, ¿sí? Por eso digo que está el elemento de no juzgar. Y la empatía es un concepto súper importante justamente para poder fortalecer las relaciones, porque estimula mucho esta cuestión de la conexión emocional, la confianza, ya sea en contexto, en lo personal como en lo laboral. Esto es algo importante para trabajar en los ámbitos laborales. Cuando hay empatía se mejora la comunicación, porque estamos
promoviendo el entendimiento mutuo y se busca la resolución de conflictos, que es otra clave de la inteligencia emocional. En los ámbitos laborales, el liderazgo, los líderes dentro de los ámbitos laborales que son empáticos, inspiran y motivan mucho más a los equipos, logran tener equipos mucho más cohesionados, mucho más compenetrados en las tareas sin digamos que sea una bajada de línea, digamos, ¿no? Una cosa muy verticalista, porque justamente los hace más activos, más comprometidos y más productivos este líder que empatiza con los subordinados de alguna manera. Hace un ida y vuelta, digamos, con mucha franqueza, que el empleado, digamos, que está por debajo de este rango, se anima a proponer cambios y esto los recibe bien, así que es una dinámica y una habilidad importante en el ámbito laboral. Y esto hace que se terminen construyendo como entornos mucho más inclusivos, porque se valora y se respeta la diferencia, ¿sí? Y cuando yo valoro y respeto la diferencia dentro de los ámbitos laborales, se promueve mucho la colaboración en ese caso, ¿sí? No el cumplimiento, sino la colaboración voluntaria de alguna manera. Bueno, otro de los componentes es el control de las emociones, que es lo que conocemos muchas veces como autorregulación emocional, tal vez lo han escuchado así, que es como la capacidad que tenemos de gestionar, de regular nuestras propias emociones, lo hacemos de una manera consciente, lo hacemos de una forma adaptativa, sobre todo, bueno, obviamente en situaciones estresantes, ¿no? O que nos desafían. Y acuérdense que esto, cuando hablamos del control, nunca significa reprimir, sino reconozco, comprendo y puedo armar una respuesta equilibrada a pesar de la adversidad. Y los aspectos principales que tiene este control de las emociones es, bueno, la conciencia emocional, como lo dice su nombre, estamos reconociendo y aceptando las emociones propias y reconocerlas sin negarlas y sin juzgarlas. Nada fácil, es muy fácil la teoría, nada fácil en la práctica, pero bueno, importantísimo reconocerlas, no las niego ni las juzgo. El segundo componente es la gestión de los impulsos. Esto es controlar las reacciones emocionales impulsivas. Por eso les puse el ejemplo de la ira, el ejemplo de la frustración, ¿sí? Porque muchas veces en ira o en frustración tomo decisiones precipitadas, digo cosas que seguramente terminen siendo perjudiciales, pero no perjudiciales para el otro, perjudiciales también para mí, para este ida y vuelta en esta comunicación. Entonces, la gestión de los impulsos es fundamental en la inteligencia emocional. La adaptabilidad, que es el tercer componente, la adaptabilidad lo que quiere decir es como de alguna manera ajustar esta respuesta emocional según la situación, ¿sí? Eso es adaptarme. Busco una solución que sea efectiva o un estado mental que sea más positivo para también adaptar mi respuesta a la situación puntual que está pasando en ese momento. El cuarto elemento es la autocalma. La autocalma la buscamos aprendiendo estrategias, obviamente, como la respiración profunda que hemos hablado acá, el pensamiento reflexivo, o puedo buscar una distracción positiva. La distracción positiva es algo con lo que yo puedo conectar, que va a generar internamente ese control de la emoción, recuperando de alguna manera la serenidad. Todos estos son procesos, obviamente, mentales, que son los que activan, digamos, la inteligencia emocional para dar una respuesta
satisfactoria a la situación que estoy atravesando. Y bueno, y finalmente la resiliencia emocional, que justamente lo que implica es poder mantener el equilibrio emocional frente a las dificultades. Entonces, ¿qué hago? Aprendo de las experiencias difíciles, tengo experiencias difíciles, las atravieso, salgo de ellas, no me quedo atrapada en esa situación difícil, por eso digo, soy resiliente. Y muchas veces salgo con ese plus que da la resiliencia, es no solo salir de una situación difícil, sino salir fortalecido. Y fortalecido es con esta cajita de herramientas más llena de alguna manera para afrontar una próxima situación con dificultad y tener una respuesta mucho más asertiva. Porque cuando yo puedo controlar mis emociones, obviamente voy a tomar decisiones mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque me ayuda a actuar desde la lógica, la inteligencia emocional, ¿sí? No desde la pasión, no desde la impulsividad. También vamos a tener relaciones de alguna manera mucho más saludables porque vamos a tener una comunicación más respetuosa, vamos a poder enfocarnos en la resolución de conflictos, vamos a reducir el estrés porque obviamente evita, digamos, acumular tensiones emocionales porque está en una búsqueda de promover el bienestar y por ende vamos a tener mayor productividad porque también ayuda a poder concentrarnos en los objetivos y no tener las distracciones emocionales de los conflictos. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas a estímulos internos o externos que influyen en cómo percibimos, cómo pensamos y cómo actuamos. O sea, las emociones no son impulsos irracionales, aunque a veces parecieran que son así, ¿no? Cuando las sentimos. Pero son respuestas adaptativas. ¿Y por qué son respuestas adaptativas? Porque nos ayudan a reaccionar ante diferentes situaciones y nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, piensen en el miedo. El miedo nos prepara para enfrentar un peligro. O la alegría, que, no sé, puede reforzar una conducta positiva frente a un estímulo. Ahora, cuando no gestionamos adecuadamente las emociones, podemos llegar a actuar de una manera impulsiva o poco racional, ¿sí? Entonces, de esto se trata, ¿no? De respuestas que parecen que son impulsos, pero que tienen una base psicológica y fisiológica importante. Bueno, entonces, las emociones son esto, ¿no? Nos adaptamos a los cambios internos, acuérdense, a nuestro cambio interno de lo que estamos sintiendo o una situación que viene de la afuera. Este tema de consecuencias, las emociones también son consecuencias de ideas mantenidas en el tiempo. Y cuando decimos esto, que las emociones pueden ser consecuencia de ideas mantenidas en el tiempo, nos referimos a que hay ciertos pensamientos o creencias repetidas y que las sostenemos de alguna manera en nuestra mente, ¿sí? Y eso puede generar y perpetuar como las emociones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una creencia negativa sobre mí mismo y digo todo el tiempo, bueno, no sé, yo no soy suficiente, no soy algo valioso, mi mente genera obviamente una emoción como aparece la tristeza o la ansiedad o la inseguridad, ¿sí? O sea, la emoción aparece como una respuesta fisiológica, ¿sí? La siento en el cuerpo, pero puede tener, a ver, una duración, una emoción fisiológica puede tener una duración en el cuerpo máxima de 100 segundos, por decirles un valor estimativo, pero digo, una cortísima.
duración para lo que es la vida de una persona, ¿sí? Ahora, cuando se instala y se instala como una idea, como un pensamiento, entonces es mi mente la que sostiene esa emoción, ¿sí? Entonces, las emociones no solo van a responder a eventos inmediatos, sino también a cómo interpretamos o a cómo le damos un significado a esa experiencia a través de lo que traemos, las ideas, las creencias. Por eso le digo que la mente puede sostener, ¿sí?, una emoción que si fuera solamente medida desde lo fisiológico, ya hubiera desaparecido de nuestro cuerpo. No, no, sé si es claro el concepto, pero es distinto, digamos, eso que yo irrumpe y cómo mi mente puede sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante muchas veces en la actividad clínica llevarlos a reflexionar a los pacientes en cambiar muchas veces la forma de pensar, ¿sí? Porque a veces cuando cambio la forma de pensar y de pensarme, puedo transformar nuestras emociones, ¿sí? Y esto que un poco viene enganchado con lo que decíamos, que se representan en el teatro del cuerpo, ¿no? Esta metáfora de que las emociones se representan en el teatro del cuerpo. Entonces, es como que lo que se refiere es a cómo las emociones se manifiestan físicamente a través de nuestro cuerpo. Es como si el cuerpo de alguna manera fuera un escenario, ¿sí? Donde se expresan todas nuestras emociones internas. Por ejemplo, si yo siento miedo, cuando siento miedo, puede aparecer tensión muscular, cierro los puños, se me aumenta el ritmo cardíaco, empiezo a sudar, se dilatan las pupilas, o sea, la cuestión física de esa emoción. Si siento alegría, probablemente la sonrisa, o una postura relajada de los hombros, ¿no? Digamos, distinta de la que produce el miedo. O sea, el cuerpo de alguna manera actúa como qué, como un medio visible para lo que sentimos internamente, ¿sí? Está conectando de alguna manera nuestras emociones, que son internas, con el entorno y con los demás. Por eso esta metáfora de que se representan en el teatro del cuerpo, ¿no? Es una representación física que obviamente es esencial para poder comunicarnos y para poder comprendernos mejor a nosotros mismos, porque yo también a veces, antes de identificar la emoción, ya identifico la cuestión física. Y acuérdense que para nosotros, los psicólogos que trabajamos con mucho, digamos, con este despertar de las emociones, es tan importante este escenario del cuerpo para ver eso que se está actuando de alguna manera y que no se pone en palabras aún. Así que bueno, miren si no es importantísima como expresión de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, acuérdense que, bueno, son estos estados de ánimo que nos hacen reaccionar de manera pública y notoria, porque es lo que les digo, muchas veces antes de saber lo que estoy sintiendo hay una reacción física que es visible para un otro, ¿no? Y bueno, y son estados afectivos de alta intensidad y acuérdense cuando nos referimos exclusivamente a la emoción de corta duración. Pero recuerden que la mente es capaz de sostener a lo largo del tiempo. Y bueno, y cada emoción, ahora vamos a ver un poquitito las emociones universales, pero cada emoción prepara un poco al organismo para una clase distinta de respuesta. Cualquier cosa me cortan, ¿eh? Bueno, las emociones universales. Hay muchas emociones, ¿sí? Pero de alguna manera estas son las que se conocen como emociones universales, que fueron identificadas por un psicólogo que se llama Paul Ekman, después se los paso si quieren y también lo pueden buscar, que de alguna manera lo que las hace universales
es que se manifiestan de una manera similar, indistintamente de las culturas, ¿no? Y que además están asociadas, además de que se manifiestan similar en distintas culturas, están asociadas con las expresiones faciales que son reconocibles, ¿sí? La emoción se reconoce a través de una expresión facial y no tiene mucha distinción según las culturas. Por eso estas son las emociones universales. Son emociones básicas, que es como la base de nuestra experiencia emocional, ¿sí? Y aunque obviamente pueden combinarse, pueden estar matizadas, porque a veces se matizan y aparecen expresadas en emociones más complejas, ¿sí? Dependiendo el contexto, dependiendo la cultura. Pero bueno, esa es como que son la base, ¿no? La alegría, que se manifiesta como un sentimiento de satisfacción o de felicidad. La tristeza, que se da como una respuesta al dolor emocional o a la pérdida. El miedo, que es la reacción ante el peligro o la amenaza. El enojo, como una respuesta a una injusticia o una frustración. El asco también es universal, que es el rechazo hacia algo que se considera desagradable o contaminante. Y la sorpresa, que es esta reacción ante algo inesperado, que eso inesperado puede ser positivo o negativo. Bueno, las emociones llamadas negativas, insisto, cuando hacemos teoría, en el afán, digamos, de desmenuzar este concepto de la inteligencia emocional y aprender un poco más, hacemos esta distinción entre emociones negativas y emociones positivas. Pero las emociones en sí mismas no son intrínsecamente negativas ni positivas, ¿sí? O sea, son respuestas naturales que cumplen una función muy importante. Ahora, es cierto que algunas emociones se las etiqueta como emociones negativas porque en general nos generan incomodidad o están asociadas con experiencias desagradables. Eh, y estas emociones, aunque son incómodas o las asociamos con experiencias desagradables, no son malas, ¿sí? Porque las emociones tienen buenos propósitos. Cuando yo siento miedo, me está protegiendo del peligro. O sea, me ayuda a poder reflexionar sobre la acción o para resolver un problema. Entonces, en ese sentido, son esta alarma o esta brújula que les decía al principio, que tienen un buen propósito. Entonces, lo negativo no es la emoción en sí misma. Puede ser negativo cómo la gestionamos, ¿sí? Entonces, el kit es cómo gestionamos la emoción o cómo impacta en nuestro bienestar, ¿sí? Si no la procesamos adecuadamente. Estas emociones negativas un poco es con qué las asociamos, ¿no? O sea, es el miedo. En las clases presenciales es un disparador, entonces todos aportan. Bueno, acá es un resumen del aporte de la clase presencial, pero bueno, el miedo asociado con el temor, con el horror, con pánico, terror, desasosiego, ¿no? Son como, digamos, de distintos aportes de cuando uno hace el disparador de esta emoción negativa. Cuando decimos ira, se piensa en rabia, en cólera, en odio, en furia, resentimiento, indignación, exasperación. Esta tenía un montón, era un listado, teníamos irritabilidad, hostilidad, salieron los celos, el rechazo, la antipatía. Cuando tiramos el concepto de tristeza, aparece la palabra frustración, la decepción, la depresión, la pena, la melancolía. Obviamente entendiendo no la depresión o la melancolía como conceptos psicológicos extremos, pero bueno, es hicimos como una especie de brainstorm que su tormenta de ideas que le decimos frente
a estas emociones negativas y salía el disgusto, abatimiento. El asco lo asociaron con la repugnancia, con el desprecio, con el rechazo, con la aversión. Y la ansiedad asociada con angustia, con inseguridad, con desazón, desesperación, consternación, nerviosismo. Bueno, de alguna manera esto era todas las sensaciones emergentes, ¿no? A partir de estas emociones negativas. Y después las emociones positivas, que las emociones positivas obviamente también son respuestas naturales, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que generan sensaciones de bienestar o sensación de satisfacción. Entonces, de alguna manera nos están motivando a conectarnos con los demás, a crecer personalmente, o sea, son también funciones adaptativas, ¿sí? Lo que pasa es que en general las emociones positivas nos ayudan como a expandir nuestra perspectiva, construimos recursos psicológicos y sociales y enfrentamos los desafíos como con mucha más energía, con más creatividad, ¿sí? Por eso se las pone, digamos, en teoría como emociones positivas. Y ahí disparamos, por ejemplo, la alegría y en esa tormenta de ideas de alegría apareció entusiasmo, la idea de euforia, la idea de excitación, de placer, de gratificación, de satisfacción, de alivio y de humor. Cuando hablamos de amor, cuando ponemos esta emoción positiva, sale el afecto, el cariño, la aceptación, la ternura, la simpatía, el interés, la afinidad, la confianza, salió el enamoramiento, el respeto, la gratitud, la compasión. Cuando hablamos de la emoción felicidad, se habla de armonía, de plenitud, de equilibrio, de bienestar, de dicha, gozo, serenidad. Y la gratitud se la asocia con el reconocimiento, el aprecio y la validación. Este juego lo haríamos, lo hubiéramos hecho entre todos, si no fuera que es difícil la participación. Bueno. Y lo que llamamos familias especiales de emociones, ¿sí? Especiales es esto, ¿no? Que la sorpresa, que se la asoció con el asombro, el desconcierto, la impaciencia. Impaciencia me encantó, por eso lo puse. Y después hay emociones sociales, donde apareció la vergüenza, la culpabilidad, el bochorno, el rubor. Y hay emociones estéticas, ¿sí? Las emociones que nos generan en particular la belleza o el arte, ¿no? Cuando uno va a escuchar la música, lo que genera, la emoción que nos genera escuchar una buena composición musical o ver una obra de arte cuando vamos a un museo. Bueno, esta cuestión de las emociones que generan estéticas. Bueno, entonces acá tenemos todas las emociones son buenas y necesarias, ¿sí? Ahora, también es cierto esto que las emociones negativas tienden a mantenerse más que las positivas, ¿sí? Se mantienen más en el tiempo y esto tiene una base evolutiva y una base psicológica, ¿sí? Con algunos de estos factores claves para entender por qué se sostienen más estas emociones negativas. Y uno es la evolución y la supervivencia, ¿sí? Porque pensemos que, ya vimos, ¿no? Las emociones negativas, como por ejemplo el miedo o el enojo, están de alguna manera diseñadas como para protegernos frente a una amenaza o frente a un peligro. Por eso, ¿el cerebro qué hace? El cerebro tiende a enfocarse más en esas emociones. ¿Para qué? Para garantizar la supervivencia, ¿sí? Entonces, obviamente, las registra el cerebro y
quedan, continúan ahí mentalmente, perduran y aparecen nuevos, después lo dijimos, como que bueno, pueden aparecer en nuevas situaciones, ¿sí? Y este sesgo de negatividad, también un poco, digamos, acá están divididos estos elementos, pero todos se coadyuvan, ¿no? Entonces, este sesgo de negatividad, el cerebro humano también le da mayor peso a las experiencias negativas que a las experiencias positivas, porque las experiencias negativas requieren más atención y como una acción inmediata. Entonces, estas modificaciones, digamos, de cómo se procesa esta emoción en el cerebro, este procesamiento más complejo que aparece acá como el tercer punto, de alguna manera las emociones negativas activan pensamientos como más profundos o más reflexivos, como por ejemplo la rumiación, ¿sí? Lo que les decía, esta cuestión de quedarme rumiando y esta mente, ¿sí? A partir de esta cuestión de la intervención del cerebro, manteniendo, prolongando mucho más la duración que lo que hubiese sido exclusivamente la reacción fisiológica de la emoción, ¿sí? Bueno, sí, sí, espero que se entienda, si no, después me preguntan o me preguntan ahora. Y después el último punto es la intervención del contexto social, porque de alguna manera muchas emociones negativas eh, están ligadas a problemas interpersonales, ¿no? O a situaciones complejas del contexto que hacen que también lleve tiempo la resolución. Entonces, de alguna manera se extienden más en el tiempo, ¿no? Se prolonga esta sensación. Es como que uno dice, ay, cuando me siento triste o cuando estoy en padecimiento parece que no termina nunca esa sensación, ¿sí? Como que me cuesta salir de esa situación, de esa emoción negativa. En cambio, las emociones positivas obviamente suelen ser más momentáneas, pero algo bueno que yo insisto que es tan importante cultivar, practicar y desarrollar la inteligencia emocional es que se puede justamente cultivar, que se puede extender intencionalmente con prácticas. Porque en general, si lo piensan en su vida personal, van a ver que muchas veces sostenemos mucho más el lamento, el padecimiento, es como que tenemos esta cosa de lo que en psicología decimos el goce, ¿no? Ese lugar de quedarnos en el padecimiento. Y que lo que es positivo pareciera mucho más efímero. Pero bueno, también está en nosotros aprender a poder hacer que eso no sea tan efímero y que pueda, digamos, como extenderse intencionalmente, ¿no? Con prácticas. Yo a muchos pacientes les digo que la gratitud, el poner lo que se llama ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, pues yo tengo un vaso por la mitad, puedo verlo medio vacío o medio lleno. Y esta cosa de tener gratitud con lo que tenemos y no esta opacidad o rumiación o deseo de lo que no, muchas veces va a hacer que podamos cambiar el foco de alguna manera y enfocarnos en el disfrute y en el extender un poco la sensación placentera. Bueno, entonces un poquitito el resumen es, las emociones negativas no significa, acuérdense que son emociones malas. Somos más sensibles a lo negativo que a lo positivo. Tenemos, ya les dije, cambios estructurales, cambios cerebrales que condicionan también. También las emociones negativas se las experimenta con más intensidad y tienen más duración. Las emociones negativas, obviamente, están mucho más ligadas a la supervivencia y los impactos emocionales negativos que recibimos en general son superiores en número y en intensidad. Estos son estudios que miden, ¿sí? Esto en el general no vivimos ni con emociones negativas todo el tiempo ni con emociones positivas, vivimos en un neutro,
Pero bueno, hay estudios que miden que los impactos emocionales negativos que recibimos son superiores en número y en intensidad de los positivos. Pero bueno, en definitiva, todas las emociones son buenas, son necesarias y la cuestión es qué hacemos nosotros con ellas. Bueno, un poco acá las emociones positivas, ay, perdón, me ahogué con el tecito. Las emociones positivas no son indispensables para sobrevivir, sino que van como orientadas a la felicidad. Entonces, hay que aprender a buscarlas y hay que aprender a construirlas, aprender y entrenarse para que podamos hacerlas más prolongadas para nosotros en el tiempo, ¿sí? Como más efectivas. Bueno, entonces vamos a ver qué es la educación emocional, ¿sí? La educación emocional, obviamente, venimos hablando y lo que contribuye es como a esto, al desarrollo integral de la persona, ¿sí? O sea, propone un desarrollo emocional que ¿qué va? Va en simultáneo con el desarrollo cognitivo, ¿sí? Yo soy muy de promover, digamos, que cuanto antes se inicia este tema, digamos, que acompañe todo el impulso del desarrollo académico, el desarrollo de la inteligencia emocional, vamos a tener sujetos mucho más resilientes, por ende, hacemos prevención. Entonces, pusimos que eran las emociones, son respuestas complejas del organismo que es fundamental, yo diría más que conviene, conocer y gestionar. Y acá aparece el tema de las competencias emocionales, porque es, digamos, algo que yo puedo adquirir. Cuando es una competencia, puedo aprender a desarrollar esa competencia. Y que son competencias básicas para la vida que tenemos que aprender y desarrollar. Entonces ahí tenemos las competencias emocionales. Las competencias emocionales son habilidades, son capacidades, son conocimientos, ¿sí? Que lo que nos permiten es lo que les decía, reconocer, comprender, expresar, regular adecuadamente las emociones propias y las de los demás. Entonces, recordamos que son fundamentales para nuestro desarrollo personal, para el bienestar emocional y para las relaciones interpersonales que sean efectivas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas competencias? La conciencia y la regulación emocional. ¿Sí? Entonces, recordemos que implica reconocer y comprender mis propias emociones y las de los demás. Entonces, yo identifico cómo las emociones influyen en mis comportamientos y en mis pensamientos. La regulación emocional es poder gestionar de alguna manera las emociones de una manera adecuada, acuérdense, en diferentes situaciones. Entonces evito que la respuesta impulsiva o la respuesta desproporcionada. Cuando hablo de autonomía emocional, es poder desarrollar una perspectiva que sea realista primero, pero positiva también de uno mismo, ¿sí? Es tener confianza, es tener la capacidad para tomar decisiones que estén emocionalmente equilibradas. Eso es la autonomía emocional. Después, la competencia social es poder establecer relaciones saludables, que estén basadas, acuérdense que en la empatía, en la comunicación, en la cooperación, es poder resolver conflictos de una forma constructiva. También es fundamental la prevención de la ansiedad y del estrés. Y esto es mantener una actitud optimista y de alguna manera aprender a gestionar el estrés de una forma efectiva. Y cultivar la resiliencia, obviamente, frente a las situaciones de adversidad. El control de la impulsividad
un poco implica como esta capacidad de manejar esas emociones intensas, ¿sí? Que cuando aparecen, lo primero que tiende a pasar es que tengamos reacciones impulsivas. Entonces, cuando yo puedo aprender a manejarlas, voy a responder de una manera mucho más reflexiva y mucho más adecuada a la situación. Bueno, la empatía, como venimos trabajando muchísimo este concepto, esta capacidad de comprender y conectar con las emociones y las perspectivas, ¿no? Porque es importante esto, el cambio de perspectiva de otras personas. Inclusive uno es empático cuando puede hacerlo más allá de lo que expresan con las palabras. Acuérdense, más allá de que lo digan en forma explícita, yo puedo conectar con la emoción que está sintiendo esa persona. Y la tolerancia a la frustración, como, bueno, esta capacidad que tenemos de manejar emociones negativas, que surgen en general cuando enfrentamos obstáculos, cuando tenemos un contratiempo, cuando tenemos un resultado inesperado y que nos puede pasar o que querramos que perdemos el control o queremos mandar todo al diablo. Bueno, en esos momentos es administrar esa tolerancia a la frustración para que no nos lleve puestos, ¿no? Y para poder encontrar mejores soluciones. Entonces, ¿cuándo las ponemos en práctica? Para mí es un tema de transversalidad. ¿Qué quiere decir esto? Debe estar presente en las áreas académicas, desde el jardín hasta la universidad, dentro del espacio laboral, o sea, pero sobre todo en la parte educativa, digo, en todo el circuito, a lo largo de todos los cursos, debe estar la inteligencia emocional como un contenido más y medida también de alguna manera. Porque tiene que ser un proceso educativo que sea continuo y que sea permanente. Porque eso va a potenciar justamente este trabajo a lo largo de la educación, ¿no? De los años de educación, las habilidades emocionales que nos capacitan para la vida. ¿Y por qué decimos que la educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica? ¿Sí? Es como, a ver, la educación emocional se considera una forma de prevención primaria inespecífica. ¿Por qué? Porque el enfoque que tiene la inteligencia emocional está orientado de alguna manera a fortalecer habilidades emocionales de las personas desde que son re chiquititos, pero sin hacer foco o sin centrarse en un problema específico, sino que de alguna manera nos da como herramientas generales que permiten enfrentar una variedad de desafíos. Cuando nosotros hablamos de prevención primaria, ¿hablamos de qué? De evitar la aparición de problemas. Por ejemplo, evito la aparición del trastorno antes de que ocurra, ¿sí? Esa es la prevención primaria. Por eso la educación emocional cumple este propósito de ser prevención primaria, pero es inespecífica porque no está dirigida a un solo problema concreto, como puede ser una intervención para evitar que aparezca un trastorno mental específico, sino que busca fortalecer las diferentes capacidades, ¿sí? Entonces, esas capacidades que se fortalecen van a ser útiles frente a muchos desafíos sociales, ¿sí? No a uno solo. Y de alguna manera beneficia a todas las personas, ¿sí? Eso es a toda la población de alguna manera dirigida y no solamente a aquellos que están en riesgo de desarrollar un problema, ¿sí? Y además es aplicable a una amplia gama de contextos, porque podemos hacerlo en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, y eso mejora el bienestar individual y el bienestar colectivo. Es como que actúa como una forma de prevención porque está favoreciendo también que una mejor adaptación frente a situaciones de estrés, frente a conflictos, frente a los cambios, la flexibilidad,
Y entonces eso obviamente se anticipa a que disminuya la aparición de conductas autodestructivas, ¿sí? Los trastornos de salud mental o a conductas antisociales, como que mejora las relaciones interpersonales, entonces ahí también aparece reduciendo la posibilidad de la violencia, del bullying, que aparece tremendamente, del aislamiento social, o sea, todos fenómenos que si potenciamos el desarrollo de la inteligencia emocional, cuanto antes lo hagamos, mejor va a resultar. Fomenta también la capacidad de resolver problemas, ¿no? La resolución de conflictos de una manera constructiva y obviamente esto impacta en el largo plazo en la salud física y en la salud mental. Por ejemplo, un chiquito, vamos a pensarlo así, que aprende en la escuela a identificar y a expresar sus emociones de una manera saludable, seguramente va a ser menos propenso a reaccionar con agresividad o a reprimir sus sentimientos, porque va a tener esta inteligencia emocional, esta habilidad que es inespecífica y que va a reducir el riesgo del acoso escolar, el bajo rendimiento escolar o obviamente los futuros problemas de salud mental. Por eso educación, que viene del latín educere, significa sacar fuera lo que se lleva adentro. Por eso es tan importante el cambio hace años. En un momento se pensaba que uno iba a la escuela a aprender y que uno era una tabla rasa, se llamaba, tipo, bueno, yo iba sin nada de conocimiento interior y el maestro era el que nos imbuía todos los conocimientos desde lo académico, ¿no? Y esta cuestión de que uno trae estas cosas adentro y de alguna manera educar significa potenciar esa salida de esos conocimientos que también se traen en la interacción entre el profesor y el alumno de alguna manera, para que saque eso que trae adentro. Y emocional, por eso educación emocional, emocional también viene del latín ex movere, que es mover hacia afuera. Lo que llevo adentro, lo saco afuera y es el resumen de alguna manera del estímulo de la educación emocional y la importancia de la educación emocional. Porque bueno, continuamente vamos a recibir estímulos que nos van a producir tensión emocional, tenemos estresores en el trabajo, tenemos conflictos familiares, vivimos en un mundo tremendamente violento, con guerras, con desastres naturales, post-pandemia. Realmente, si estamos pensando en estresores, vivimos constantemente hiperestimulados. Entonces, esa tensión emocional puede convertirse en desequilibrio emocional, sí. Así tenemos los consultorios repletos. En consumo problemático también. En ansiedad, problemas de relación, problemas depresivos, irritabilidad general. Vieron que uno dice, ay, ahora que vivimos nadie se banca a nadie, un clima, digamos, de efervescencia. Bueno, obviamente esta tensión emocional con inteligencia emocional la vamos a poder, probablemente no vamos a poder solucionar absolutamente el entorno, pero sí vamos a poder gestionar cómo nos impacta en lo personal y a través de esa generación, obviamente lo que yo puedo influir en mis grupos de trabajo, en mi familia, ¿no? Esta cuestión, digamos, del intercambio y de poder también desarrollar en los grupos de pertenencia que tengo la inteligencia emocional. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional es un proceso. No sé, no es de la mañana a la noche, implica mucho autoconocimiento, mucha práctica y una disposición constante que la tenemos que tener. ¿Para qué? Para mejorar sobre todo, en primer lugar, las relaciones con uno mismo. ¿Sí? También con los demás, pero primero que nada con uno mismo, ¿sí? O sea, el paso número uno, de alguna manera, va a ser mirarme hacia adentro, ¿sí? Porque acuérdense que cuando miro para afuera puedo tener sueños,
pero cuando miro hacia adentro es cuando despierto, ¿sí? Entonces, desarrollamos la inteligencia emocional, obviamente detectando la emoción que hay detrás de nuestros actos, ¿sí? Amplío el vocabulario emocional. Acá están ampliando el vocabulario emocional, la cajita de herramientas que le enseñó Elena en Bienestar. No hay que dejarse engañar por las apariencias emocionales. La importancia de no juzgar cómo me siento, porque lo peor que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos y a veces negar o reprimir esas emociones en una intención de adaptarnos a lo que yo creo que tiene que ser mi apariencia emocional. Entonces, también es importante descubrir los mensajes ocultos que tengo con mi lenguaje corporal, ¿sí? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Vieron que muchas veces dice, bueno, es que el cuerpo habla, estar atenta a esto que me está diciendo mi cuerpo, controlar lo que pienso para también, o sea, es el tema de tener control sobre mi mente muchas veces para poder controlar cómo actúo o cómo me comporto. Y buscar el porqué de los demás tiene que ver, acuérdense, con el concepto de la empatía, ¿no? De poner en contexto. Este, entonces, bueno, de alguna manera esto que les digo que es muy importante conocerme a mí mismo, ¿sí? Entonces, yo reflexiono sobre mis emociones, las conozco. Eh, entonces, dedico yo tiempo, obviamente, para identificarlas, ¿sí? Para ver, a ver, qué siento en diferentes situaciones. Me puedo preguntar, cuando me pasa algo, me pregunto, ¿qué estoy sintiendo exactamente en este momento? ¿O por qué me siento así? El contexto, ¿qué desencadenó esta emoción, no? O sea, para mí me parece que es fantástico llevar un diario emocional. Este es un concepto interesante. Un diario emocional es ahí donde puedo anotar las emociones diarias. Y entonces me permite, en ese análisis de ese diario emocional, ver y analizar los patrones de conducta que tengo frente a las emociones. ¿Sí? Entonces, esto los puede ayudar mucho para poder reconocer qué situaciones me generan alegría, qué situaciones me generan tristeza, y algo muy importante es que aprendan a aceptar las emociones. O sea, es como reconocer que todas las emociones son válidas y que hay que evitar juzgarse, ¿sí? Si yo siento algo negativo, la tendencia es, uy, está mal esto que estoy sintiendo. No, ver, comprender por qué, de dónde surge, ¿sí? Entonces, recuerden que esto mejora mucho el autoconocimiento, mejora la toma de decisiones, va a aparecer una mejora en el rendimiento laboral, nos protege frente al estrés, mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal, nos da capacidad de influencia y de liderazgo, nos da bienestar psicológico, reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión. ¿Sí? Es muy importante manejar las emociones para para poder regular las respuestas emocionales que damos, ¿sí? Entonces, antes de poder dar una respuesta, hay que poder hacer una pausa y poder preguntarse, che, ¿esto que voy a hacer me va a ayudar o me va a perjudicar o me va a complicar la situación, ¿sí? Esto es esta cuestión de poder manejar las emociones. Podemos aprender las técnicas de relajación, acuérdense, la respiración consciente, la meditación. El ejercicio físico ayuda también muchísimo a mantener esa calma en los momentos difíciles. Una cosa muy importante es aprender a cambiar la perspectiva, ¿sí? Entonces, cuando yo cambio la perspectiva, es poder interpretar las situaciones de una manera tal vez más constructiva, ¿sí? Si alguien te critica, en vez de recibirlo, vieron como una daga que enseguida estoy como viendo qué respuesta voy a dar frente a eso que va a ser muchas veces irascible,
una manera más constructiva sería verlo como una oportunidad de crecimiento en lugar de un ataque personal, ¿sí? Y tomo esto que me está diciendo. Y algo importantísimo es practicar la validación emocional, que también implica poder identificar los sentimientos y las emociones del otro, pero sin juzgar. Bueno, es necesario que fortalezcamos mucho, ¿no? Estas habilidades sociales como la comunicación asertiva. Acuérdense, los que hicieron la diplomatura de bienestar, cuando yo comunico asertivamente, expreso lo que siento sin ser ni agresivo ni pasivo, ¿sí? O sea, tengo una manera asertiva de decir las cosas que siempre va a estar atravesada por, bueno, me siento de tal manera, no es una cosa agresiva hacia el otro, doy mis explicaciones o me gustaría que, digamos, hay un montón de diferentes enlaces como para ser asertivos en la comunicación. Vamos a aprender a resolver los conflictos, entonces vamos a tratar de buscar soluciones en lugar de atacar o defender, ¿sí? A todo esto va la asertividad. Y acuérdense que la inteligencia emocional no se desarrolla de la noche a la mañana, requiere práctica, requiere disposición, tenemos que aprender a aprender de nuestros propios errores y ser constantes y pacientes. Porque recuerden que el peligro es una realidad, pero el miedo, que es la emoción que surge al peligro, es una elección. Y ahí yo aplico mi inteligencia emocional para dar una respuesta adecuada frente a este estímulo de la realidad. Entonces, es muy importante poder ayudar a las personas a manejar mejor, a conocer sus sentimientos, ¿sí? Los que los perturban, los que generan ansiedad, depresión, pesimismo, soledad. Acuérdense que cuando llegan los casos en esta diplomatura en la que hemos trabajado mucho el consumo de sustancias o las adicciones comportamentales también, hay mucha base, ¿sí? De estos dolores que perturban y que quedan en el interior con sentimientos que generan diferentes emociones que cuando nos podemos anticipar para hacer esta prevención primaria, probablemente lleguemos antes de tener que apagar los incendios, digamos, cuando ya llegan las personas con patologías de salud mental o con consumos abusivos y problemáticos. Bueno, hasta acá un desarrollo de qué es la inteligencia emocional, un valor fundamental, algo que yo creo que todos los que estamos formándonos en el tema de prevención de las adicciones necesitamos conocer, ejercitar y promover. En nosotros, en primer lugar, para poder replicarlo en los otros después. Bueno, preguntas. Les abro a las preguntas. A ver, Cari, Hola ¿querés? María, hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Bueno, iba ahí haciendo algunas anotaciones desde mi experiencia personal cuando tengo la licenciatura que hice en mi formación como psicopedagoga, con base de neurociencias. Y Muy bien. siempre sentí que me había resuelto el 50% de la vida conocer cómo funcionan nuestros tres cerebros. Ya tenía el libro de Daniel Goleman y después empecé a indagar más y a leerlo más al biólogo que es argentino, Stanislaw Ah, Basrach. Yarach, sí, sí. Bueno, y donde distingue el cerebro reptiliano, el límbico y el Sí. último en la evolución de nuestra especie, el corteza cerebral, ¿sí? Las últimas funciones en evolucionar. Ujú. Y esto que decías vos eh, de darle prioridad, de invitar, sobre todo en los espacios áulicos,
voy a remontarme a mi primera profesión, que es la de maestra jardinera, que siempre voy a defender ese nivel educativo, porque me parece que es donde se sientan las bases, ¿no es cierto? De un montón de cosas, porque en principio cuando haces la ronda de intercambio y empezás a saludarlos con una canción y empezás a hacer el registro de quiénes están, quiénes no están, muchas veces haces caritas y les preguntás cómo se sienten. Alguna vez algún docente indagando estas cuestiones dijo, estamos acostumbrados cuando nos encontramos con alguien a decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Tan naturalizado cuando deberíamos de preguntar, ¿cómo te sentís? Ok, sí. Para poder responder. Y en función de las emociones, tengo varias palabras así como de cabeceras, no son mías, por supuesto. Una de somos seres emocionales que pensamos, y el otro es el lenguaje crea realidades. Me parece que ahí está un poquito la esperanza de, sobre todo cuando empezamos a identificar estas reacciones, a gestionar, identificar, eh, porque cada uno además tiene ciertas emociones que son las que priman siempre, ¿no? Si Los son patrones. nuestras, si Sí. formas, claro, ¿no? Reconocer si esas formas son nuestras. Y te diría que en mi indagación personal de meterme solamente bueno, lo que hizo la pandemia en muchos de nosotros, me parece, empezar a meditar, Sí. ¿no? Contrariamente a lo que todo el mundo piensa que la mente debería estar en blanco, justamente la evidencia científica va a decir que es en el momento en el que más se enciende nuestro cerebro. Entonces, me parece que esta cajita de herramientas, cuando yo de repente se me acerca un adolescente y viene invadido por una angustia tremenda y un dolor y un padecimiento y se me puse a llorar de la nada y empieza a indagar, es tratar de ponerle palabras a esa emoción y ahí te das cuenta y se dan cuenta que no es de la nada, que les está pasando la vida. Exactamente. Eh, y nada, rescatar el concepto de asertividad me parece fundamental, muy complejo también, muy difícil, Muy difícil. y el de flexibilidad emocional. Tal Un cual. docente, otro, alguna vez dijo, imagínense, para no caer en estos estados de ánimo, que Ujú. después una emoción se convierta en un estado de ánimo, poder Exacto. tener flexibilidad emocional y nos decía, represéntense una puerta tipo vaivén, ¿no? Tener la posibilidad de entrar y salir, porque muchas veces no nos permitimos y no nos autovalidamos. Ujú. Esto que yo decía hace un ratito en el chat, tiene mala prensa estar triste, ¿no? Tiene mala prensa estar eh, enojado, y esas emociones eh, esconden otras, ¿no? Muchas más profundas, como el iceberg. Sí. Siempre me remito a esa figura, ¿no? Poder empezar a bucear en esas otras emociones. Y bueno, nada, por último esto, aplicar la técnica del observador, que sería como el famoso contar hasta, no hasta 10, hasta 1000, tomar, ¿no? Sí. Tomar distancia y y está muy bueno y ayuda mucho. Es un ejercicio que también recomiendo cuando no identifican qué les está pasando, es escribir, ¿no? La Totalmente. escritura Viste que les decía como el diario, catarsis. yo a mis pacientes les hago hacer, depende a algunos les hago hacer como que empiecen a escribir una historia casi ficcionada, pero que el personaje principal son ellos y las cosas que les suceden son los personajes secundarios, ¿no? Como Claro, cuando uno puede ponerlos, identificarlos, ponerles como nombre y apellido de alguna manera, también te exacto. permite transformarlos, ¿no? Y el diario de las emociones también te permite poner, cuando vos lo pones en palabras y cuando vos también podés volcarlo y leer después ese diario de emociones, cómo se va, digamos, completando en el día a día, también es un referente de aumentar el vocabulario emocional, porque te vas conociendo. Yo insisto que cuando uno tiene este conocerse a sí mismo, mirarse internamente, se despierta porque se empieza a descubrir en algo que ni siquiera conocía que era, yo creo, porque uno funciona mucho con patrones, mucho con un formateo automático, son estas cosas de este despertar
a ver cómo yo siento, permitírmelo, no juzgarme, no adaptarme o sobreadaptarme y poder tener una respuesta mucho más adecuada. Pero primero conmigo, el Sí, principal punto es ¿no? sí, totalmente. Y nada, y hablando de adicciones, ya que estamos, poder entender el funcionamiento del cerebro y las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? Los famosos neurotransmisores. Yo cuando un Totalmente. adolescente primero lo alojo en su angustia y le doy el tiempo, después me tomo un tiempo para explicarle cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué está pasando? Para que después Claro. se empiece a identificar y perderle tal vez temor de que vuelva a sentir ese ahogo, esa taquicardia, esas palpitaciones, que es donde ya nuestro centinela, la amígdala, Sí, alertó de algún peligro. Este, exactamente. Así que nada, me parece fundamental, me parece prioridad hoy en día. Siempre insisto que si no estamos bien emocionalmente no podemos aprender. Así que nada, hay algunas instituciones que ya tienen, de hecho, en su currícula como materia educación emocional, me parece Brillante. debería de, sí, debería de pasar ya, debería formar parte de la currícula, ¿no? Públicas. Nacional, pero bueno, hay mucha resistencia también, pero bueno, Pero bueno, cada vez somos más los que bregamos así que bienvenido. así es. Muchas gracias, muy buenos los aportes. Bacharach también es una bibliografía que les podemos recomendar, que la trajo acá Karina. Daniel, gracias Cari, ¿eh? A ver, Dani, sí, No, de nada. Buenas, ¿cómo andan? ¿cómo estás? Vamos a bajar la mano. ¿Sabes que venía escuchando, y no sé si tiene relación y por eso la pregunta. Este, ¿Tiene que tener relación esto con la mirada objetiva? Porque pienso que cuando uno más objetividad, o sea, obviamente más objetividad tenés, menos subjetividad, ¿no? Que uno carga, ¿no? Esto de los valores, las creencias, bueno, y toda una serie de cuestiones. Eh, si uno mira las cuestiones más de manera más objetiva, digo, me parece que también está relacionado, no sé si es así, me da la sensación con las emociones, porque no es lo mismo, no sé, me imagino a alguien que tiene, no sé, miedo a las arañas. Sí. Y que veo que las paraliza. Digo, si esa persona pudiera hacer un trabajo consciente de lo que le está pasando, del problema que tiene y cómo llevarlo adelante, en realidad lo que está haciendo es mirando la situación más objetiva, la pisa y la mata y ya está. Digo, no, no, no te va a hacer mucho rollo. Eh, Digo, tiene que ver esto y teniendo en cuenta también que por lo menos yo lo entiendo así, que uno no puede ser objetivo solo. Uno llega a la objetividad con otros, de manera colectiva, porque si yo miro solamente de una sola manera las cuestiones va a ser subjetivo. En cambio, cuando sumo las miradas del resto, Mm. me dan más objetividad sobre determinadas situaciones, o objetos, o cosas que quiera estudiar, o lo que sea. Y cuanto más información tenga, además, eso también me permite un mayor nivel de objetividad y, por ejemplo, una situación esto de miedo o de tristeza, por ahí la voy a poder dimensionar más en su justa medida, para poder resolverlo. La vez pasada tenía un amigo que me decía que los problemas no son para todos iguales, que a alguien le dicen por ahí, uy, che, tenés un cáncer, y el tipo dice, uy, no, tengo un problemón, y capaz que a otro se le pinchó la rueda del auto, y para él eso es un problemón. Que cada uno le da la dimensión que le da a los problemas. Y yo me quedé pensando mucho en eso, porque es verdad, hay gente que uno no puede ponerse a juzgar, más cuando estás acompañando a alguien, si le da mucha dimensión o no un problema. Él lo siente como un problema, la persona lo ve que lo sufre, lo padece, y uno va a tratar de ayudarlo. Pero en la medida que uno le puede agregar, me parece, un poco de objetividad, como que puede acomodar un poco mejor las cosas. No sé si se entiende a dónde Sí, voy. entiendo. Yo creo que por ahí no se usa, está bien el concepto de decir lo que es subjetivo y lo que es objetivo, ¿no? Como una cosa más de concordancia en la generalidad.
Pero me parece que más que nada la inteligencia emocional lo que promueve y busca es que vos, al contrario, descubras y conozcas tu subjetividad, si querés, solo que aprendas a gestionarla de tal modo que con la empatía, ¿sí? Por ejemplo, te digo que es esta capacidad que trae también, ¿no? Esta cuestión de conocerme a mí mismo, de saber cómo gestiono y de estar atenta en la interacción a esta gestión con ese otro que tiene otra subjetividad, tratar de encontrar de alguna manera los elementos para tener una concordancia que podría, no se usa el término, digamos, de lo que es objetivo, pero entiendo que sería poder dar una resolución en la que se busca, digamos, como la concordancia entre dos subjetividades. Cuanto más conozco mi subjetividad y cuanto más empatía tengo para ponerme en los zapatos del otro, para entender que trae otras necesidades, otra crianza, otro formato, ¿sí? Llegar a esa concordancia sería lo que vos definís como objetividad. No se usa la objetividad como concepto en lo que son conceptos teóricos, insisto, vos estás interpretando una forma, digamos, de vincularse en inteligencia emocional con otros términos, que es lo de que decís, lo que es subjetivo y tratar de entendernos en la resolución de matar una araña con objetividad. De alguna manera es cómo gestionamos las emociones y cómo estamos capacitados para reconocer y gestionar las emociones de ese otro en la interacción, en lo que, bueno, justamente favorece el desarrollo de la inteligencia emocional, en la gestión, en la respuesta que damos a las situaciones y que no sean respuestas irreflexivas. Podría definirse como, bueno, un criterio más objetivo de resolución del conflicto. Gracias. No, al contrario, gracias a vos por el aporte. Fernando se tuvo que ir, bueno, acá algunos me saludaron. ¿Alguno otro quiere aportar una cosa personal, preguntar? Bueno, si, si todo quedó claro, les mando esta grabación, les mando el PPT, les voy a sugerir por ahí a Bacharach como aportó Cari, que me parece interesante, Paul Ekman y Goleman, como para que puedan leer, al que le interesa el concepto de psicología positiva también les voy a compartir porque me parece que es interesante. Y la próxima clase, acuérdense que va a ser la última y vengan con ganas de participar en la dinámica, que es la última, ¿dale? Así que nos vemos el martes que viene. Les mando. María, Ah, sí. una cosita, en realidad no es una pregunta, sino yo tuve un problema con mi teléfono y perdí todo el material, Wow, todo lo que mandaste, por una cuestión Marianito. se me desinstaló el teléfono y perdí todos los WhatsApp, Bueno, te todo. mando a vos todos los materiales, si querés, que se mandaron al Por grupo, favor, solito, así no los vuelvo a mandar todos por ahí. por Te los mando favor. todos. Dale, dale. Muchísimas gracias, María, No, muchas no, gracias. por nada, Mariano, quédate tranquilo que te lo mando todo. Bueno, Muchas gracias. chicos, les mando un beso grande a todos, buena lo que queda de esta semana corta y nos vemos el martes, que es la última clase, con energía. Buena semana, gracias. Una Bueno, semana. besos a todos. Chau, chau, gracias. Chao. Gracias, hasta luego.